Regresa en Despierta con los estrategas de campaña. Damos la bienvenida a Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por estar aquí. Juan Ignacio Zavala, del equipo de Margarita Zavala, ya no única, candidata independiente, ya se sumó. Era la única mujer. Al Bronco. Gracias a Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, y Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, por parte de la campaña de Ricardo Anaya. De entrada, ¿cuál es la posición frente a la decisión del tribunal? Ya tienen un quinto elemento que, por cierto, aclaramos, la votación del tribunal sucedió en la madrugada, con lo cual pues no alcanzamos el tiempo para traer al coordinador del Bronco, al estratega del Bronco, pero se incorporará a las mesas de Despierta en breve. ¿Qué bienvenida le dan al Bronco? Yo creo que no es al Bronco, no. Yo creo que el Bronco es lo de menos en términos, o sea, si le ponemos nombre y apellido, aquí yo creo que tiene que ver con un proceso legal. Y en esto, fíjate, voy a leerte nomás lo que salía hoy en un diario. 58% de firmas apócrifas, 810,995 firmas no encontradas en la lista nominal, 158,000 simulaciones de firmas, 205,000 fotocopias de firmas. Al final del día, y ese es el punto que yo quiero recalcar aquí, tiene que ver con un tribunal que una vez más se vuelve a comportar de una manera inapropiada. Lo hizo en Coahuila, lo hizo en el Estado de México y hoy nos vuelve a poner en entredicho todos estos datos, que aquí es una lista pequeña de todos los más que faltan, que presentó el INE como anomalías. Entonces creo yo que la bienvenida y el derecho que cualquier ciudadano tiene de competir es bienvenida. La forma es la que yo cuestionaría y ahí lo dejaría yo como un punto. ¿No debería estar el Bronco en la boleta? Yo no le quiero poner nombre. Yo digo el tribunal ¿alguien debe que hizo de garantizar esas irregularidades? Yo digo que no debería estar en la boleta. Así es. ¿Les preocupa en el lado de Andrés Manuel que les quite votos con este carácter antisistémico? No, yo creo que nos ocupa. Nos ocupa que este país y quien hoy nos está viendo realmente pueda tener certeza de que el tribunal hace su chamba apegada a derecho. Juan Ignacio Zavala. Bueno, mira, yo efectivamente, sin calificar personalmente lo del Bronco, este es un problema de la autoridad electoral en su conjunto. El INE nos dijo que el señor era un tramposo por todos los datos que dijo Tatiana, que has mencionado tú y que todos sabemos. Entonces, con ese concepto de tramposo, se fueron al TRIFE y estamos viendo el pleito inacabable entre el INE y el TRIFE. Entre, mira, las filtraciones, ineficiencias, los protagonismos mediáticos del consejero Murayama, que intentaron descalificar el propio proceso que ellos armaron y, digamos, esta decisión del TRIFE, francamente ridícula. ¿No debería absurda. estar el Bronco en la boleta? Según la autoridad, no. Porque es como si tú vas con Hacienda y llevas y metes 158,000 facturas falsas, como luego le gusta aquí a Anaya, ¿no? Y te dicen, no hay bronca, dame las 158,000 facturas. Oye, pues nos están enseñando a delinquir. No tiene sentido, según la autoridad electoral, hacer las cosas bien. ¿Para Margarita es un golpe brutal? Yo creo que es un golpe, en efecto, porque no es, como decía, la única independiente, es la única mujer. Yo creo que este asunto de los independientes, más que una categoría, tiene que ser con definir el perfil de cada uno, al igual que lo tienen que hacer cada uno de los candidatos, ¿no? Cada quien marcará su diferencia de partidos. Margarita tendrá que marcar la suya en esa categoría con el Bronco. Pero estamos ante la primera mancha del proceso electoral previo a la jornada. ¿Cómo la ven en el PRI? Mira, yo creo que, Carlos, en este proceso democrático, todo el mundo es bienvenido. Yo creo que hoy tenemos una nueva legislación que permite que se integren candidatos independientes, como lo hizo Margarita, hoy lo hace el Bronco, y me parece que esto es bueno para el proceso electoral, es bueno para la competencia, es bienvenido. Entiendo el proceso que ha habido y que puede tener temas que sean cuestionables, pero a mí lo que más me preocupa es empezar a ver que cuando piensan que no les conviene una decisión de la autoridad electoral, quieran vulnerar a esa autoridad. A mí me parece que en México hemos construido autoridades electorales sólidas, tanto el INE como el tribunal, que a veces tienen puntos de vista distintos, como lo hemos visto aquí y lo hemos visto en muchas otras ocasiones. Pero lo que me parece que no se vale, porque eso sí es profundamente antidemocrático, es decir, cuando las decisiones me favorecen, qué bueno, y cuando no me favorecen, estamos frente a autoridades vendidas que no están haciendo su trabajo. Me parece que ese discurso es el que es muy peligroso para la democracia. ¿Le echaron Carlos? la mano el gobierno y el PRI al Bronco para regresar a la boleta? Porque ese fue un rumor, que estaban ahí cabildeando, metiendo el hombro por el Bronco. Pues por supuesto que no, Carlos. Damián Cepeda, ¿qué le dicen al Bronco ahora que llega a la boleta? Mira, él, a ver,
quien esté en la boleta, Ricardo Anaya y el Frente, vamos a ganar, vamos a cambiar este país. Creo que hay varias cosas de fondo, pues por supuesto que el PRI cree que le conviene que se disperse el voto, digamos, opositor. Creo que no están viendo lo evidente, más del 80% quiere un cambio y pues por más candidatos que haya, pues no va a ganar. Creo que no es el primer caso de fallas, con todo respeto, pero pues también la otra candidata tuvo problemas con sus firmas. Y a mí lo que sí me preocupa pues es esta como incertidumbre que generan los órganos que están supuestamente ahí pues para velar que se lleve a cabo un buen proceso en términos de democracia. Creo que es evidente que el proceso de registro de las candidaturas independientes tuvieron muchísimas fallas y actos ¿No debería estar el Bronco en la boleta? Inmorales. Yo creo que no, pero si la autoridad lo decidió así, se respeta, se compite, no tiene la más mínima posibilidad de ganar la presidencia, va a ganar Ricardo Anaya, va a ganar el Frente y vamos para adelante. ¿Temen que les quite votos el Bronco? De ninguna manera. Particularmente en la franja norte del país. No, de ninguna manera. Yo creo que está clarísimo que no representa ningún antisistema genuino. Creo que es evidente que se le dio un empujonzote, ¿verdad? Pero pues allá él. ¿Desde el gobierno? Nosotros vamos a competir y ganar la elección y vamos a cambiar este país. ¿Empujonzote desde el gobierno? Pues quedó claro aquí quién quiere que esté en la boleta, ¿no? A ver, pusieron un tema ustedes sobre la mesa y es, frente a esta decisión, ¿cómo queda la autoridad electoral? Y me parece que es una buena oportunidad para evaluar qué tipo de autoridad va a calificar la elección, qué tipo de autoridad va a contabilizar los votos. ¿Le tienen fe al INE? ¿Le tienen fe al tribunal? Porque el INE cuenta los votos, da su dictamen y luego se va al tribunal de elección y esos son los que tienen la última palabra. Con estas decisiones, con lo que han visto en el pasado, ¿ya se avecina un conflicto postelectoral? Yo lo quiero poner un poco más en el términos de hacer una separación. El INE se comporta de una manera, el tribunal se comporta de otra. Son dos cosas. Creo, de alguna manera... O sea, la preocupación de ustedes es el tribunal. Así es. Y por otro lado, nomás me llama muchísimo la atención y vuelvo a repetir los números, 58% de firmas apócrifas, 810,000 firmas no encontradas en la lista nominal. Entonces aquí yo no sé si es un problema de matemáticas y que como son abogados tienen dificultad para sumar y restar o cómo comprenderlo, pero creo que sí es delicado que el tribunal tenga un problema de esta naturaleza. Y repito, todo mexicano tiene el derecho de competir y hay reglas para ello. Fui una gran luchadora porque las candidaturas independientes se dieran en este país. Creo enormemente en ellas. Me parece que es algo que tiene que seguirse emparejando el piso, pero no por eso tienes que entrar a violentar el proceso y violentar las propias leyes para poder que se te deje competir en una circunstancia en donde sí el piso no está parejo, pero no es la manera de emparejarlo violentando la ley. ¿Descalifican al tribunal? Creo que el tribunal no hizo la tarea como debió haberle hecho. ¿No da para decir árbitro vendido o sí da? Yo no lo diría, lo estás diciendo tú. No, pero yo no más pregunto. Usted dígalo como quiera. ¿Suscribes o no? ¿Da para decir árbitro vendido para descalificar al tribunal? Mira, dos cositas. Uno, lo que dice Damián, pues la verdad se acata la decisión del tribunal, pero claro, no me parece que sea respetable. Esa es una diferencia. Y yo creo que un inicio para cualquiera, de los candidatos, incluso MID, etcétera, es un mal augurio esto. ¿Por qué, Carlos? Porque eso significa que las decisiones del INE no sirven para nada. Para nada. Todo lo que deciden se los echan para atrás. Entonces, o el INE trabaja muy mal, o el tribunal realmente hace la vuelta a todo lo que decida el INE, valiéndole absolutamente gorro, porque no es la primera vez que sucede. Entonces nos estamos enfrentando a una autoridad donde vamos a ir con el INE, lo que él decida para bien o para mal, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué está? Si el TRIFE le anula todas las decisiones. Entonces, yo no sé si va a ser árbitro vendido. Me preocupa que hay un árbitro tanto del INE, varios consejeros lo hicieron, que están ensuciando la cancha. Le están poniendo vidrio molido, le están poniendo lodo. La cancha donde van a jugar los candidatos, los jugadores. Quieren ser jugadores, no quieren ser árbitros. Yo creo que ese es un problema. Quieren tirar el penalti, por decirlo de alguna manera, y eso le toca a los jugadores. Es muy delicado. Mira, yo creo que, Carlos, tenemos instituciones sólidas. Yo creo que tanto el INE como el tribunal son instituciones de un gran profesionalismo, que hay veces que tienen criterios distintos, y me parece que le dan certidumbre al proceso democrático. Podemos compartir o no una decisión. Creo que todos los que estamos en la mesa, ha habido momentos en los que hemos compartido decisiones del INE, en otras ocasiones no lo hemos hecho. Hemos compartido decisiones del tribunal, en otra ocasión no lo hemos hecho. Se vale, por supuesto, decir cuando uno está
en contra de una decisión y argumentarlo, pero me parece que el andamiaje institucional de la democracia mexicana va mucho más allá de ello y me parece que las dos instituciones son sólidas y garantizan el proceso democrático. Mira, Carlos, yo creo que de fondo nosotros estamos de acuerdo en la participación de las candidaturas independientes, promovimos una reforma legislativa en el tema, pero que eso hay que dejarlo claro. Y bienvenido a la competencia quien sea. ¿No van a impugnar la inclusión del Bronco en ninguna de sus campañas? No, bueno, nosotros no. El INE. Pero, Carlos, déjame nada más hacerte un comentario. Lo que sí está bien delicado es el mensaje que se manda a los mexicanos. ¿Está bien que hagas trampa? Claro. Y te dejamos participar. 58% de trampa. Se vale que traigas copias, sí. Se vale que capturen todo en una misma dirección, se vale que manipules todo el proceso y al final te dejamos participar. Creo que ese no es un buen mensaje para México, así viéndolo ya de fondo el tema. En todo caso, no conozco la sentencia todavía, pero los primeros comentarios, pues si la falla fue que no se le garantizó el derecho de audiencia, pues le hubieran dado el derecho de audiencia, pero no le aplicas automáticamente la candidatura. Que está en juego aquí en la elección. ¿Alguno lo va a impugnar, nomás para saber? ¿Para estar pendientes? Nosotros no lo tenemos. Anoche, esto pasó a las madrugadas. Puede ser. Estábamos dormidos todavía. No creo que sea ya impugnable. Pues, nosotros estamos buscando al Bronco. A ver, me imagino que a lo mejor el Bronco, si está ahorita despierto temprano y está viendo esta mesa, va a hablar y puede decir, ahí está. ¿Le tienen miedo al Bronco? ¿Qué miedo le vamos a tener, hombre? No es cuestión de miedo, ¿no? Yo creo que aquí es la falta de incentivos en el país para actuar legalmente. Por los dichos de la autoridad misma. Nadie de nosotros, o los partidos, o los candidatos, dijo que el señor era un tramposo. Lo dijo el INE, los consejeros electorales del INE. Esos datos, que Tatiana, que diste tú al comienzo del noticiero, son datos del INE. Entonces, ¿qué aliciente puede tener la gente para formarse en el ámbito de la legalidad? Pero ahorita que dices esto del miedo, yo creo que esta parte del miedo, yo creo que el mayor miedo, y te lo puedo decir como alguien que vive en Nuevo León, es que regrese a Nuevo León, o sea que esto nos puede ayudar, o sea, ya lo veo yo como en otros términos, ¿no? Ya no lo veo en términos... para acá. Pues bueno, pero lo que te quiero decir, sí, entonces, pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema y no es el tema de aquí, ¿no? No es el tema de hoy. Bueno, la verdad es que no tiene posibilidad real de ganar la presidencia. ¿Tú votaste por el Bronco? Adelante. ¿No? Es que ese es el asunto, ¿no? Es un hombre que viene de generar una desilusión, te lo ponen como tramposo aquí en el INE, etcétera, y tiene una entrada perfecta. O sea, no importó nada del proceso, nada absoluto. Aquí en México estamos acostumbrados a que la gente llegue así por arriba, saltándose todo. Bueno, los vimos muy unidos la semana pasada con el tema frente a Donald Trump. La verdad es que fue un gesto que incluso me parece la ciudadanía aplaudió de manera generalizada a todos sus representados, a todos los candidatos, al mismo presidente. Percibo que a la gente le gustó ver este gesto de unidad frente a ese personaje que se llama Donald Trump. La pregunta es, si llegan a ganar sus candidatos, ¿qué harían frente a Donald Trump? ¿Qué harían con el TLC? ¿Le seguirían haciendo igual? ¿Le contestarían más rudo? ¿Le contestarían más suave? ¿Cómo evalúan lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? ¿Qué haría si Ricardo Anaya llega a la presidencia? ¿Qué harían con Donald Trump? Cambiar la política y la manera en la que se está relacionando México con Estados Unidos. Mira, una cosa es, por supuesto, coincidir y hacer causa común en términos de la defensa ante unos ataques injustos que está haciendo particularmente el presidente de Estados Unidos, porque no es el pueblo estadounidense, es el presidente de Estados Unidos. Y en eso, pues claro, por supuesto que sí, el titular del Poder Ejecutivo es quien debe tener la voz de los mexicanos, y qué bueno que lo rechazara, porque fue incorrecto lo que está haciendo Trump. Al llamado de unidad nacional también, claro que sí coincidimos, y siempre vamos a estar ahí, sin regateos. Sin embargo, nosotros hemos dicho muy claro que le hace falta pues las acciones concretas y las exigencias. En concreto, se debe exigir al gobierno de Estados Unidos que dé una contraorden para retirar la Guardia Nacional, o sea, no a la militarización de la frontera. Y segundo, exigirle el trato respetuoso, porque un principio básico en una relación bilateral que sea próspera es el respeto mutuo. Pareciera que se nos olvida que la relación bilateral ha sido fructífera para ambos lados de la frontera. Es falsa esta idea de que solo es benéfica para México. ¿Ustedes plantearían retirar la cooperación en seguridad? No, nosotros sí creemos que se tiene que condicionar la cooperación en materia de seguridad, migratoria y muchos otros temas más a un trato respetuoso. Trump es un bully, hace bullying, ese es el estilo. Y creo que el error de México, del gobierno, ha sido pensar que por llevarse con el yerno y por pegarle una sobadita en la espalda va a cambiar. No va a cambiar. Lo decía muy bien en su artículo Jorge Ramos hace apenas unos días. Se requiere exigir una postura con firmeza y que nos quede claro a nosotros que ellos también requieren de México. No estamos mancos. Seguridad, migración,
combate al terrorismo, combate a las drogas, por supuesto que siempre pensando en recobrar una relación de respeto y positiva, porque le conviene a México, pero también a Estados Unidos. Aurelio Nuño. Mira, yo creo que lo que acabamos de ver, Carlos, es un gran ejemplo de lo que podemos conseguir juntos. Yo creo que frente a Donald Trump, frente a esta amenaza y incertidumbre que viene de Estados Unidos, primero, unidad. En segundo lugar, claridad de propósitos. ¿Cuáles son los intereses estratégicos de México? ¿Qué es lo que vamos a exigir? ¿Qué es lo que no vamos a permitir? Tener también una gran claridad de que somos una gran nación, de que somos una nación con una gran cultura, somos una nación milenaria, somos una de las 15 mayores economías del mundo, que tenemos un gran peso, que tenemos un gran valor y que tenemos la forma de hacerlo valer en la mesa de negociación. Creo que, por ejemplo, fue muy afortunado el ejemplo que puso el presidente Peña de una frase del presidente Kennedy, un gran presidente de los Estados Unidos. Nunca hay que tener miedo a negociar y no hay que tener miedo a la hora de estar en la negociación. Y creo que eso es lo que debe de tener y lo que debe de encaminar a nuestro país. Y, por supuesto, también el tener un buen gobierno. Un gobierno que tenga estabilidad dentro de México, un gobierno con fortaleza, un gobierno que tenga esa fuerza para hacer frente a un tema como esto, ¿no? Exigir que se regrese la Guardia Nacional a sus cuarteles, poner la pata más dura, condicionar la cooperación en seguridad. No, me parece que en ese aspecto el presidente Enrique Peña ha sido muy claro. En su mensaje fue muy claro en decirle al presidente Trump, si usted tiene alguna frustración porque no le ha salido algo en su país, vaya y reclámeselos allá. No venga a hablarnos aquí de estos temas, no aceptamos ese tipo de amenazas, no aceptamos el que usted venga a decirnos y al que tenga una amenaza frente a nuestra frontera, y de esa manera México no va a caminar. Y creo que en ese aspecto el mensaje fue muy claro, al igual que la unidad que requerimos para hacerlo. Y con esto concluyo, Carlos. Cuando México ha estado unido, ha salido adelante de sus grandes retos. Cuando se ha dividido, y tenemos muchos ejemplos en la historia, particularmente frente a Estados Unidos, esto ha terminado muy mal. Por eso me parece que ese debe de ser el principio rector, y me parece que ese es además el eje de la política y de la visión de José Antonio Meade, Carlos. Juan Ignacio Zavala. Bueno, mira, la verdad sí se sintió medio raro lo de la unidad, ¿no? Cuando veías que todos estaban en el mismo sentido, pero bueno, eso nos habla de la magnitud del problema, ¿no? Yo, la verdad, vi un poco de, qué bueno que leíste a Jorge Ramos, hubieras leído a otro Jorge, Castañeda, que sí le regateaban al presidente Peña lo que había dicho. No es culpa del presidente, creo que lo hizo muy bien, creo que el mensaje todos coincidimos. Creo que es lo mejor que le ha salido en 5 años, ¿no? Es un gran mensaje. Creo que Trump es un asunto de muchísimo cuidado. Es un monstruo internacional como desconocido. Creo que lo que dijo cada uno de los candidatos es correcto, lo podemos armar por primera vez tenemos un discurso nacional, por llamarlo de alguna manera. Ahí hay 2 o 3 cosas, por ejemplo, que Margarita ha hecho énfasis. Uno, pues sí, digamos, en términos del TLC y los negociadores, yo creo que México ha generado negociadores muy capaces a lo largo de los años, que tienen capacidad de sentarse con todos los sectores estadounidenses, que no son fáciles para negociar, digo, no han de ser el Trife ni el Bronco, yo creo que debe ser más dificilón. Y la otra parte, es decir, poner un énfasis clarísimo en que nuestra relación más importante en el mundo es con Estados Unidos. No hay representación más grande de un país en otro que la de México en Estados Unidos. No hay frontera con más cruces que la de México con Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado en este gobierno? Que llevamos 4 embajadores. Un embajador por 2 años en el país con el que tenemos el comercio más importante. Hay que darle la prioridad que merece la relación con los Estados Unidos, con toda la dignidad que merece y con toda la inteligencia y astucia que se tiene que tener con un tipo como Trump, que no sabes en la mañana qué va a pasar. Andrés Manuel dice que lo va a hacer entrar en razón. Yo no veo cómo se le puede entrar a hacer en razón a este sujeto. A ver, ¿tiene criterio del lado de López Obrador? Bueno, Andrés Manuel también, ¿no? No, por favor. Yo creo que aquí vemos algunas cosas importantes y creo que esta parte que como mexicanos al final del día nos vimos agredidos por una declaración de un presidente, primero que nada coincido con lo que decía aquí Damián, en términos de que Trump no es
los americanos. O sea, no es toda la nación. Es una postura muy claramente de un presidente de la República, de los Estados Unidos, que le dio al final de cuentas la entrada como candidato Enrique Peña Nieto. No podemos olvidar eso. Hay una relación ahí que se dio desde antes y habiendo ya Trump dado indicios de que no quería tratar a los mexicanos de una manera correcta. Yo creo que tenemos 3 tipos de relaciones ahorita con Estados Unidos. Está el tema de seguridad, de migración y de comercio. Y si vemos ahorita nosotros la frontera, al final del día vamos a seguir comerciando, o sea, haciendo comercio con los americanos, vamos a seguir cruzando. Si tú vas ahorita a la frontera sigue funcionando perfectamente. Tenemos gente del lado mexicano, gente del lado americano que cruza constantemente. ¿Por qué? Porque es una historia que nos ha llevado a caminar de la mano todos los días, en donde no hay ningún límite, donde no hay ninguna situación que nos tenga que separar, en donde tenemos este comercio. Tienes ahorita tú gobernadores que han dicho yo no estoy de acuerdo con esto, tienes alcaldes en la frontera que te dicen... Ya, estadounidenses. ¿Sí? Así es, entonces no es posible que un presidente esté cerrado a una situación que de hecho tiene que ser distinta. Entonces yo sí separo que es la postura de Donald Trump, no es la postura de los americanos. Frente a Donald Trump, ¿endurecer el tono? Yo sí creo que... ¿Contestarle más feo? No es el más feo, no. Hay una manera de ser más enérgico en las demandas. Y lo que se tiene que hacer aquí es, sí tenemos manera de apretarle para que nos empiece a tratar con respeto. Hay muchas maneras de apretarle a Donald Trump y no entrar en este juego en donde nos quiere ver para abajo o haberle puesto el tapete como se le puso y decir, usted habla mal de los mexicanos, usted insulta a nuestro gobierno, usted nos dice lo que quiere. Y para eso yo vuelvo a regresar al tema de Andrés Manuel, quien nos propone al final del día empezar a acabar con problemas de fondo para que en estos problemas tengamos menos gente que quiere cruzar a los Estados Unidos. Varios comentarios, a ver, aclarando. Tanto Ricardo Anaya, un servidor como dirigente, fuimos contundentes desde el momento. El anuncio bien, fue un buen mensaje. Totalmente. El presidente, sí, claro, de rechazo hacia la actuación, y qué bueno que sea porque es el titular del Poder Ejecutivo y le tocaba a él hacerlo y lo hizo bien. Lo digo claramente. Creemos simplemente, y es válido en una crítica constructiva, que le falta un pedazo o puede aprovechar este momento de unidad y acciones concretas, porque el tema es que Estados Unidos no está dando mensajes, no está grabando videos, mandó una orden para militarizar la frontera, es una acción concreta y está con estos tratos discriminatorios desde que era candidato. Acuérdate que nos llamó criminales y violadores a los migrantes mexicanos. Ahora, ¿de qué tamaño es la relación? Nada más de 80% de nuestras exportaciones son Estados Unidos. 47% de la inversión extranjera directa en México viene de Estados Unidos. Sí, nada más que hay 35 millones de personas que tienen origen mexicano en Estados Unidos. Y hay 19 millones de turistas que cada año mexicanos van a Estados Unidos y se gastan 20,000 millones al año. Somos el segundo país que más lo visita. Y de Estados Unidos para acá, somos su segundo destino de exportaciones y somos su segundo origen en importaciones. Entonces, sí hay una relación mutua. Claro. Y luego el interés de ellos, pues, es evidente que para un país como Estados Unidos, con sus temas de seguridad, pues una frontera tan grande, pues claro que les interesa tener un buen trato en materia de seguridad, migración y el resto de los temas. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos una buena posición de negociación, no tenemos por qué. ¿Y el gobierno no lo está aprovechando? Y hay que exigir un respeto digno. A ver, dicen, medidas concretas por parte del gobierno que no las ha tomado, y Enrique Peña Nieto hizo candidato a Donald Trump cuando lo invitó a México. Mira, lo hizo presidente, perdón. Antes, Carlos, me da gusto ver que Damián y el Frente han cambiado de opinión, porque en el primer momento sí apoyaron, pero regatearon el mensaje del presidente. Y lo hizo Jorge Castañeda. Ya entendí por qué hoy vino Damián y no Jorge. Pues vieron. Esto que estoy diciendo desde ese día, Aurelio, lo dije. Yo creo que así como yo estoy teniendo la madurez de reconocer que estuvo bien el presidente, deberías de tenerla tú, de que por eso, y por eso lo felicito. Por eso lo felicito y simplemente creo que aquí se muestra una vez más esa inconsistencia del Frente. ¿Qué opinan en el Frente? Pues depende de quién venga a la mesa. Si viene Castañeda, piensan una cosa, si viene Damián, piensa otra, y cuando nos manden a un tercero, será distinto. Se vaya quemando. A ver, Carlos, que le falta al gobierno, me parece que una vez más, creo que
lo que esta convocatoria que hizo el presidente Enrique Peña Nieto le da fortaleza a México en un momento clave y central. Estamos frente a uno de los procesos más complicados de muchas décadas, uno de los mayores retos que ha tenido nuestro país en muchas décadas, y no solo es nuestro país, Carlos, es el mundo entero. La incertidumbre que genera este gobierno de los Estados Unidos es un reto no solo para nosotros, es un reto para todo el mundo. Y por eso es tan importante la unidad, porque sin duda tenemos que tener no solo esta unidad, sino esta claridad y esta firmeza, pero también tenemos que tener mucha inteligencia, Carlos. Con valentonadas, con bravuconadas, tampoco vamos a llegar muy lejos. Y también es muy delicado lo que depende de la relación entre México y Estados Unidos. Ahorita lo decía Damián, con buenas cifras, también lo decía Tatiana, pues claro, y lo decía también Juan Ignacio, la frontera entre México y Estados Unidos es la más dinámica del mundo. El intercambio comercial dices, tampoco le diario, puede subir tanto el tono a Trump. Pero hay que ser muy inteligentes. Millones de empleos en México dependen de la relación bilateral. Millones, Carlos. Eso es el sueldo de familias, eso es que sus hijos puedan ir a la escuela, que puedan tener un futuro. En gran medida la planta productiva de nuestro país, sobre todo la más sofisticada, la que está en todos los procesos de innovación, la automotriz, la aeroespacial, la de las nuevas tecnologías, está conectada con Estados Unidos y con esa dinámica. Entonces, por supuesto que unidad, firmeza, claridad de propósitos, la dignidad de México ante todo, pero también mucha inteligencia. Y una vez más, yo reitero, creo que es muy afortunado el ejemplo que puso el presidente Enrique Peña Nieto, porque en la contienda electoral se dicen muchas cosas y siempre desde la oposición es muy fácil apuntar y anotar. Pero se requiere una gran valentía para dos cosas. Para nunca llegar a una mesa de negociación con miedo, pero también a nunca tener miedo a negociar. Y creo que esa ha sido la posición del gobierno y ha sido muy afortunada porque en un proceso tan complejo México ha sabido navegar y vamos saliendo adelante, Carlos. Mira, brevemente, yo creo que esto nos habla de, por ejemplo, la relación con Estados Unidos, pues es la necesidad de una política de Estado, ¿no? Esto es algo que tiene que estar aceptado. México tiene, por supuesto. A diferencia de muchos otros temas, encuentro entre ustedes mucho más consenso en esto que en ahora muchas sí otras que, cosas, pues como desde que llegó Trump, pues él es el extraño enemigo, Maciosare, ¿no? Entonces tenemos que unirnos en esa parte. Yo sí creo que ojalá el presidente pueda hacer un llamado más de unidad. Hay mucha inteligencia en torno a Estados Unidos porque hemos vivido los últimos 40 años, no solo los que tienen frontera. Y la otra vez que vinieron me dijeron que confían en el equipo negociador del TLC, ¿no? Comercial, sí. O sea, de la parte de los técnicos, sí. Ok, a ver, cambio de tema. El tema de las pensiones que me pareció muy relevante. ¿Se dio algún debate sobre este tema? Empiezo, Juan Ignacio Zavala, con el caso de Margarita Zavala, casada con un expresidente de México. Las pensiones de un... de las pensiones, yo no entendí. Que se mochen para que... Las pensiones, Margarita ha sido muy clara. ¿Sí o no a las pensiones? Quitar las pensiones presidenciales, las va a quitar. Punto. No va a estudiar, etcétera, las va a quitar. Yo creo que, bueno, me parece que dadas las circunstancias, los presidentes, pues saliendo podrían buscarse un trabajo después de un rato razonable o vivir como ellos quieran, y quizás cuando haya algún problema, digamos, de edad o de insuficiencias, el Estado, ver por ellos ya con determinada edad avanzada, que ya van llegando algunos, ¿no? Entonces, pero por supuesto que las quitaría. Yo creo que las pensiones, digo, es muy claro. En un país que padece los problemas de corrupción que padece, que los presidentes se han robado lo que se han robado o han hecho mal las cosas, no podemos, y con la pobreza que tenemos, no podemos estar manteniendo expresidentes al grado que se ha estado haciendo. Una cosa es el tema de seguridad o del cuidado propio que tienes que tener con alrededor de ellos, y otro tema tiene que ver con las pensiones. Imagínate nomás, todavía seguimos manteniendo a la, no sé qué era, de José López Portillo, ¿no? O sea, ni siquiera la esposa propiamente, sino ya la que vivió luego con él, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar... Echeverría. Bueno, todavía está vivo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces creo que aquí tenemos que tener claridad. El dinero ese es muchísimo dinero, no es una cosa que está propiamente en la ley y se puede quitar, y yo creo que le podemos preguntar a cualquier mexicano, a la señora que nos está viendo ahorita, al joven que nos esté escuchando, no queremos estos privilegios para quienes al final del día no han hecho o bien su trabajo o al final del día también terminan. O pueden conseguir otras fuentes de ingresos, ¿no? Que no es el caso de los mexicanos en general. Nada más, cerrando la idea del tema pasado, la unidad no puede ser un concepto abstracto. Tiene que traducirse en acciones concretas, y esa es con una crítica constructiva lo que nosotros creemos que le falta a la política bilateral México-Estados Unidos. En fin.
Dos, en el tema de las pensiones. A ver, primero, el dato que se ha manejado 5 millones, nosotros no lo tenemos confirmado, lo estamos viendo. Austeridad total, no tienen por qué tener asistentes, ayudas y todo, pero una cosa es eso y otra cosa es la seguridad. Hoy escucho a Tatiana decir que seguridad sí, yo escucho a Andrés Manuel decir que ni seguridad. Andrés sería todo en una canasta. Sería gravísimo, imagínate, por ejemplo, un expresidente sale unos meses después, lo secuestran, y el problema en que nos mete a México por toda la información, acceso a temas de seguridad nacional y que tiene. Entonces, creo que pues no hay que ser populistas, ¿verdad? En ese sentido, claro que el Estado mexicano tiene que brindarle seguridad a los expresidentes. Es un tema de Estado, no es un tema de la persona. Pero en términos de la pensión, yo creo que hay que tener austeridad. Andrés Manuel habla de todo, pero bueno, sí austeridad. Ahora, sí seamos sinceros, eso no resuelve ni por mucho el problema que tenemos en México de recursos públicos. Nos hemos presentado un programa de austeridad de recorte de 60 mil millones de pesos, con baja a los honorarios, la mitad de las plazas de confianza. De los presidentes por favor, o sea, es más un tema de justicia. Ahora, es significativo yo no le veo económico, ¿no? Nosotros estamos analizando, en mi opinión, el Estado mexicano debe de brindar seguridad a los expresidentes, sí, y debe de quitarse todo lo que sea un gasto superfluo, excesivo. No veo mal que cuide con una pensión a un expresidente en tanto no tenga otra fuente de ingreso. Sí, es correcto. El tiempo. Y además en todo el mundo existe, ¿no? Perdón. Austeridad, sin lugar a dudas, pero me parece que este es un debate francamente pues un poco absurdo, Carlos. Yo te diría, creo que las pensiones y la seguridad de expresidentes y ex primeros ministros sucede en todo el mundo, es una práctica normal, se tiene que hacer con austeridad, se tiene que hacer con transparencia, pero es algo que al final del día abona a la estabilidad y a la seguridad del país y del Estado. Punto. Pensar que por quitar las pensiones vamos a resolver algún problema es o de una gran ignorancia, o de una superficialidad terrible frente a los grandes retos que tiene el país, o a lo que es una definición propia de populismo, de querer tomar un tema y decir vamos a quitar las pensiones de los expresidentes y vamos a resolver los problemas de México. Me parece que esa posición simplona de López Obrador en gran medida lo pinta de cuerpo entero. Yo creo que aquí está claro que tiene que haber transparencia, que tiene que haber austeridad, pero me parece que es algo que sucede en todo el mundo y que quitarlas no resuelve absolutamente nada. Es un falso debate, Carlos. Yo no creo que es un falso debate. Yo me dirijo a quien nos esté escuchando el día de hoy y le pregunto, o sea, no tiene que ver con que con eso que se va a quitar a los expresidentes vamos a resolver el problema económico de México. Tiene que ver con un acto de justicia y con un acto de parar los abusos. Peña Nieto no necesita llevarse una pensión, ya se lo llevó en la Casa Blanca. Hay que parar esto, hay que parar los abusos de los presidentes, hay que parar esto y esto le duele a quien hoy nos ve. No estamos hablando necesariamente de que con esto se va a resolver un problema de fondo. El problema de fondo se resuelve cuando empezamos a hacer los ahorros en una forma mayor, pero aquí sí estamos viendo que ha habido un abuso forma sistemática y eso se tiene que parar. Es un mensaje que le mandamos a la gente, es una cosa que la gente pide en la calle de alguna manera y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a que con eso se resuelve el problema de este país. Hay una cuestión de congruencia que se tiene que pedir y que tiene que quedar listo en que no puede seguir manteniendo a quien no tiene por qué seguírsele manteniendo y ya se llevó de forma no apropiada el recurso de nosotros. Última vuelta. Mira, Carlos, en primer lugar, decir que otra vez, lo que viene a decir aquí Tatiana no corresponde con lo que dice López Obrador. López Obrador plantea este asunto de las pensiones como una de las grandes soluciones y una de sus grandes propuestas. Pero es muy fácil hablar como lo hace López Obrador y como lo hace hoy Tatiana, cuando el propio López Obrador lleva 15 o 20 años sin poder explicar de qué vive. Es muy fácil señalar y decir este tema de las pensiones desde ese lugar. ¿Por qué no nos explicas, Tatiana, de qué vivió o de qué ha vivido estos 15 o 20 años López Obrador? Te lo pregunto, ¿por qué no nos explicas y nos dices de dónde vinieron esos recursos? Porque es muy fácil señalar, es muy fácil decir, vamos a ser muy honestos, pero cuando gobernó no hizo absolutamente nada en contra de la corrupción. Y mientras vivió fuera del gobierno, seguimos sin saber de dónde vino el ingreso que tenía López Obrador. Otra vez, es muy fácil hablar y tirar la piedra cuando ellos viven en una opacidad absoluta, Carlos. ¿Es última ronda total? Sí. Final del programa. Sí. Bueno, pues déjame aprovechar. A ver, hoy estamos ya ante la etapa, digamos, completa del proceso electoral.
Es muy claro, todas las encuestas así lo marcan, las serias. Está Mendoza y Blanco, está Massive Caller, el propio Universal, que ayer la sacaba, que esta contienda es de dos: Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Yo respeto mucho a todos los contendientes, pero son los dos personas que tienen posibilidades de gobernar este país. El dilema que tienen los mexicanos es elegir qué tipo de México queremos. Si queremos un México que se quede anclado con ideas del pasado, como el perdonar al crimen organizado, como el que una sola persona acabe con la corrupción cuando tuvo un gobierno con la mayor percepción de corrupción a nivel nacional, como regresar al esquema donde ponga el procurador, o avanzar al futuro con una persona moderna, innovadora, profesional, que entiende muy bien que una sola persona no va a cambiar México, sino que la suma de esfuerzos y la suma de la pluralidad de ideas nos van a hacer llevar a México al futuro, que es Ricardo Anaya y el Frente. Última ronda. Bueno, primero, creo que es absurdo pensar que se es moderno solamente porque uno se saca la computadora y le empieza a aplastar. Creo que esto es ridículo pensar esa parte, ¿no? En ideas vamos viendo la parte importante. Una de las cosas fundamentales que tenemos que entender como sociedad tiene que ver con el tema de que no cualquier mexicano, cuando dicen de qué vive López Obrador, Andrés Manuel ha vivido, ha hecho un trabajo a favor de todos los mexicanos, ha sido un luchador social que ha recorrido este país y nadie mejor que él lo conoce. Andrés Manuel ha vivido de los libros que escribe, Andrés Manuel ha vivido de los sueldos que ha recibido cuando ha sido candidato, cuando ha sido presidente de los propios partidos en los que ha militado. Andrés Manuel no estuvo recibiendo... Claro, si tiene ingresos, si tiene todo eso. ¿Por qué no tiene una cuenta de banco? ¿Por qué no tiene una cosa? Ahora sí, como los mexicanos normales, no como los expresidentes, como los mexicanos normales. O sea, si gana sueldo, bueno, pues entonces paga impuestos, tiene cuenta de banco, porque así debe ser. Yo no lo traje el día de hoy, pero mañana se presentará toda esta parte de lo que ya presentó él en su 3 de 3 y lo que presentó al final del día y que ha dicho una y otra vez de qué vive Andrés Manuel. Yo preguntaría aquí de qué viven al final del día los expresidentes, de qué vive la gente ahí misma en el gobierno federal y que al final del día son los que se han estado llevando nuestros propios recursos. Creo que lo más importante aquí que tenemos que dejar en claro hoy es que tenemos que tener un presidente que venga y entienda realmente a los mexicanos y no los presidentes que viven alejados de la realidad del país y que nos han dicho una y otra vez lo que no nos terminan cumpliendo. Mira, también completamente de acuerdo en que se necesita un presidente que entienda a los mexicanos, pero también que entienda el mundo. Sí, lo que nos pasa con Trump nos alerta sobre en dónde estamos viviendo. Y creo que esto de los expresidentes, las pensiones, etcétera, son problemas que plantea Andrés Manuel, que tiene una solución fácil y cualquiera le entra. Se les quita la pensión, se les quita. Creo que es significativo, tienes razón, yo compro eso. Creo que es absolutamente significativo, no es un ahorro. Pero no puede ser que digas, ¿qué va a pasar con Trump? Y Andrés Manuel diga, yo lo voy a hacer entrar en razón. Pues, ni los de Corea, lo han podido hacer entrar en razón. Esa no es una solución. Una solución no es vender un avión, una solución no es cerrar un aeropuerto, una solución no es, como dijo ayer, yo voy a ir a tomar un avión comercial y si llego tarde a la reunión de la ONU, pues llego tarde. Pues mira, pues mejor que ni vaya, man. Si ese va a ser el esquema del mundo que tiene Andrés Manuel, sí vamos a estar en peligro porque no solo hay que entender a los mexicanos, completamente de acuerdo, creo que Andrés Manuel es clarísimo que tiene una buena identificación con un buen porcentaje de los mexicanos, pero hay que entender el mundo y eso lo deben saber los mexicanos a la hora de votar. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Ahora, ¿quién van a mandar? Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí.